Bueno, estamos grabando. eh, y como les comentaba, vamos a ver un trabajo realizado por este, una antropóloga, Ellen Fisher se llama, una antropóloga norteamericana, que lo que ella estudia básicamente tiene que ver con la relación entre el hombre y la mujer, cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia y hace principal énfasis en comunidades primitivas, observando allí cómo se da la relación, ¿cierto? Como decía el profe, siempre es bueno formularnos algunos interrogantes sobre el material que vamos dando, ¿cierto? Lo hacemos nosotros incluso para cuando uno va a preparar una clase, por lo menos yo me suelo hacer algunas preguntas que me gustaría transmitir y por supuesto que las preguntas también son una herramienta de evaluación, ¿no? Eh, en este texto, por ejemplo, algunas preguntas que son interesantes que la autora la guían, uno puede deducir que guían su trabajo sin que las formule expresamente, es en la observación de qué cambia y qué permanece invariante a lo largo de los años, ¿cierto? Sobre todo en este tema de la relación entre el hombre y la mujer, mediadas por el tema de la sexualidad y el vínculo de la sexualidad con el trabajo, que es el enfoque que ella le da a esta mirada de género, ¿no? Entonces, hace trabajos en culturas milenarias y va viendo a lo largo del tiempo qué cambió y qué no cambia, ¿cierto? La importancia que tiene, lo que permanece estable, lo que no cambia, porque indudablemente es mucho más estructural y estructurante que aquello que está sujeto a variaciones sociales y culturales. Bueno, en este marco justamente de lo que cambia y no cambia, ella se pregunta si la relación entre el hombre y la mujer ha cambiado o ha permanecido estable, ¿cierto? ¿Cambiado en qué sentido? Cambiado en su relación de poder, en su relación sexual, en la relación laboral, en quién provee alimento a la casa. Son preguntas claves que por supuesto tienen que ver con esta otra pregunta que cómo impactan los cambios económicos en la sociedad, en las relaciones de género, ¿cierto? Distintas épocas tienen una dinámica, un protagonismo, una estructura económica distinta, ¿eh? No es lo mismo la época en que las civilizaciones son primitivas a la revolución industrial, a la época contemporánea, ¿no? Todo eso generan movimientos económicos diferentes y bueno, la pregunta es cómo ello impacta eh, en esta relación. También, por supuesto, cuáles han sido los momentos históricos más significativos. ¿M? Ella menciona dos, el cultivo de la tierra, cuando el hombre, el ser humano descubre que puede cultivar la tierra, eso tiene un inmenso impacto, que ya lo vamos a ver, y otro, la revolución industrial. Quizás estemos viviendo un tercer momento de inmensa transformación en virtud de las TICs, ¿eh? Pero bueno, pero eso no lo dice la autora, ¿no? Y lo que de alguna manera también estábamos planteando es cuáles son los nexos entre poder, alimentación y sexualidad. Bueno, estas preguntas entonces nos orientan e intentaremos responder apoyándonos en esta autora, Ellen Fisher, como les comentaba. El material que existe de soporte para ampliar se llama, es cortito, de lectura muy rápida, agradable, se llama Sexo Milenario. Hace referencia a la sexualidad desde miles de años.
La autora entonces va haciendo un trabajo comparativo entre distintas comunidades y comienza estudiando las más primitivas de todas, que tiene que ver con que eran características por ser nómades, ¿eh? El concepto de nómade o nomadismo significan que son comunidades pequeñas que viven de la caza y la recolección de frutos sin asentamiento estable en un lugar. ¿Por qué? Y porque los animales y los frutos que hay en un lugar determinado se van agotando, entonces van caminando en busca de otros animales o plantaciones no, perdón, árboles que tengan frutos o algo que se pueda comer, ¿cierto? Y cuando se termina en un lugar, van a otro. Esto, indudablemente, que conlleva a la convivencia de grupos pequeños, 30, 40 seres humanos, no más grandes, y todo lo que significa, ¿cierto? Vivir con lo opuesto, diríamos de alguna manera, ¿cierto? Porque esto de estar moviéndose todo el tiempo eh, genera, bueno, una vida muy simple, lo cual va a cambiar tremendamente cuando se generan asentamientos, ¿no? Y se tornan culturas más estables y todo lo que va a pasar después. Pero lo que ella establece en este gran periodo, incluso desde el punto de vista de la historia de la humanidad, es el periodo más largo del ser humano, no sé, 300 millones de años por lo menos, el ser humano ha sido nómade. Eh, Esto va a cambiar con el cultivo de la tierra, que el cultivo de la tierra tiene 8.000 años antes de Cristo, o sea, 10.000 años solamente. Si uno compara 300 millones de años con 10.000 años, se darán cuenta que eh, la época más extensa tiene que ver con esta forma de existencia, ¿no? En donde, como decíamos, se vive de la caza y la recolección de fruto, que como veíamos en unas clases anteriores, aquí se gesta una primer división de trabajo entre el hombre y la mujer. El hombre, cazador, la mujer, recolección de frutos. Quizás ustedes se pregunten cómo hoy se puede saber esto. Bueno, los antropólogos, arqueólogos, han visto ¿sí? En los huesos, por ejemplo, de las mujeres, deformaciones en las rodillas. Y bueno, se está seguro que dichas deformaciones tienen que ver con esa actividad de recolección de frutos que muchas veces incluso se llevan a cabo con los niños a cuestas, ¿cierto? Tomados en la espalda con una frazada, lo cual les genera un sobrepeso, y estar ahí arrodillada buscando alimentos, bueno, se puede observar, digamos, o se ha observado esto, ¿verdad? Bueno, tanto en lo que va a plantear acá la autora como una primera afirmación importante, es que en esa época, tanto el hombre como la mujer son proveedores de alimento a la comunidad. ¿Mm? No hay uno que sea más importante que otro. ¿No? No hay uno que provee alimentos y el otro tenga una actitud dependiente hacia esa persona, sino que ambos generan, ambos son importantes y ambos lo que va a señalar es que son igualmente poderosos, ¿eh? O tienen el mismo poder que depende, ¿cierto?, de
la provisión de alimentos. Tanto el hombre como la mujer proveen alimentos a la comunidad. Con lo cual no hay asimetría, no hay uno dominante y otro dominado, sino que hay igualdad. Igualdad entre el hombre y la mujer y también igualdad entre los restos de los miembros de la comunidad. No hay con qué construirse poder para dominar a otros. Recién esto va a pasar cuando hay excedentes de alimentos y va a existir la propiedad privada. Ahí sí va a aparecer una diferenciación de un grupo más poderoso que otro. Acá, como vivimos el día a día, como no hay un sector que sea el que provee y otro el que dependiente, hay una igualdad, ¿no? Algunos autores, no Ellen Fisher, algunos autores hablan de que toda esta etapa de nomadismo se puede caracterizar como de un comunismo primitivo. ¿No? Comunismo primitivo porque claramente no existe un Estado que imponga y garantice condiciones de igualdad, sino que la igualdad surge porque no hay con qué diferenciarse. No hay bienes para marcar asimetría entre los seres humanos. Bueno, obviamente que pronto, pronto va a surgir, sobre todo con el asentamiento también, estas asimetrías y surgirán esclavos, ¿no? Esclavos que ahí obviamente esto lo vimos en estratificación, ¿cierto? Unos son dominantes y otros dominados. Pero en toda esta época de nomadismo, la igualdad es la condición natural. Y en ese marco, la autora sostiene también, ¿cierto? Hay un micrófono abierto que entra el ruido, me parece que es Andreiana Lucero. Este, en ese marco, entonces, la autora va a plantear que al no haber asimetrías de ningún tipo, tampoco las hay en el plano de la sexualidad. Tanto el hombre como la mujer eligen con quién establecer relaciones. No hay relaciones duraderas, estables, atravesadas por el marco de la lealtad entre esas parejas, sino que existe libertad sexual en la comunidad. Los hijos que nacen, por ejemplo, eh, bueno, claramente se sabe quién es la madre, pero el padre no. ¿Mm? Aunque parezca extraño, ¿cierto? Al ser humano se cree que le llevó mucho tiempo vincular el acto de la sexualidad con el punto de partida del nacimiento de un nuevo miembro, porque ello sucede 9 meses después de que se ha tenido relaciones sexuales, con lo cual vincular ese hecho como el origen del nacimiento de un nuevo miembro costó un tiempo bastante prolongado darse cuenta. Pero independientemente de esto, eh, lo que hay que remarcar acá es que no existe la familia como va a surgir después, sino que lo que hay es un clan, una comunidad, en donde los nuevos miembros, es decir, los niños, son hijos de todos. No existe la figura paterna responsable eh, de un hijo, sino que como hay libertad sexual, los hijos son de todos. Esto va a cambiar, claramente va a cambiar con cuando aparece esta otra modalidad de existencia, que es
la cultura sedentaria, ¿no? Los hábitos sedentarios y qué es lo que trae el sedentarismo. Bueno, ¿cuándo es que el ser humano se da cuenta que puede cultivar la tierra? Esto sucede eh, así por el río Nilo, cerca de toda la zona de Egipto. El río Nilo es un río muy grande, sobre todo muy ancho, y que tiene la particularidad de épocas de crecida y épocas que decrece. Y cuando decrece pasan meses y queda toda una zona al lado del río, húmeda, barrosa, muy, muy proclive, digamos, a poder que crezcan vegetales allí. En esas condiciones es que se descubre, ¿cierto?, que tirando unas semillitas, las mismas dan una planta y darán alimento exterior, ¿cierto? Claramente que semillas de, de tipo no sé, de alimentos, ¿cierto? No sé bien cuál, pero no sé, el maíz, no, el maíz nuestro de acá, de América, ¿no? Eh, Arroz, poroto, vaya a saber qué cosas plantaban y se alimentaban de ello. Esta práctica que sucede hace 10.000 años atrás va a promover inmensos, realmente increíbles cambios que ahora empezamos a mencionar porque se van articulando uno con otro, ¿no? Eh, Me desapareció el Power, no sé si ustedes lo siguen viendo, yo no lo veo más. Sí, lo seguimos viendo. Está Sí, Carlos, sedentario. sí, sí está el PowerPoint. Sí, Ahí está. está. Bueno, el, ¿qué cosas, digamos, suceden con el cultivo de la tierra? Bueno, lo primero que va a suceder es que aparece lo que se puede denominar el excedente de producción, ¿no? Porque se siembra y después se cultiva y se cosecha una gran cantidad de alimentos que sirven prácticamente hasta la próxima cosecha, ¿no? Esto lleva a que no tienen que trasladarse más, sino que por el contrario, hay que quedarse en ese lugar para cultivar, cuidar ese cultivo, cosechar y después de cosechar volver a cultivar. Con estos excedentes de producción, además se pueden criar animales, porque también a los animales se les puede dar de comer. ¿Mm? Inmediatamente aparece un planteo allí que es que va a romper este tema de la condición de igualdad, que es de quién es el alimento que se ha cosechado. Y rápidamente aparece la idea de que el alimento ya no es de todo, como cuando se cazaba un animal y se repartía en la comunidad, sino que el alimento es de quien lo ha sembrado, cultivado, cosechado, cuidado, regado, etc. Es decir, aparece nada más y nada menos que la noción, aparece primero como una idea, de propiedad privada. Lo mismo va a pasar con la tierra en donde se cultiva esa alimentación. Esta idea de que la tierra es de quien la cosecha, una idea milenaria podríamos decir, aparece acá. No solamente entonces se es propietario de lo que se cosecha, sino de la tierra en donde se ha sembrado. Propiedad de quien ha trabajado. Con esto tiene impacto en otras cosas más también.
Por ejemplo, si hay excedente de producción que dura 6, 7, 10 meses, claramente esa comunidad se ve fortalecida, tiene menos muerte, la vida se prolonga y al mismo tiempo están vulnerables a que otras comunidades asedien y le roben esos alimentos. Con lo cual, porque lógicamente es mucho más fácil, más rápido, más económico robar esos alimentos que sembrar, eh, cuidar durante meses toda esa etapa que lleva poder hacerse del cultivo, ¿no? Simplemente con violencia y dominio, un grupo más poderoso que otro puede apropiarse de esa alimentación. ¿Esto a qué lleva? Lleva a que también estos agricultores generen una especialización en los hombres que serán los guerreros, ¿eh? Esencialmente y primariamente para defender los alimentos de posibles ataques. Acá entonces aparece otra actividad, que antes no existía, porque no hacía falta estar guerreando con otro grupo si no había nada que arrebatarle a ese grupo. Entonces, ¿para qué uno iba a exponer la vida peleando con otros? Simplemente se desviaba en el camino y cada uno seguía su ruta, ¿eh? Ahora no. Ahora el estar quieto en un lugar se torna peligroso. Aparece la propiedad privada, aparecen las milicias, aparece otro elemento más muy vinculado a la propiedad privada y a la necesidad de el trabajo. Con lo cual, allí la mujer va a perder un rol protagónico, o por lo menos va a perder el rol de igualdad que tenía con el hombre. Porque acá surge la necesidad de trabajadores que ayuden al hombre adulto a cultivar la tierra. Es decir, los niños van a ayudar al cultivo y al cuidado de la tierra. ¿Esto a qué lleva? Primero, a una división de trabajo entre el hombre y la mujer. La mujer ya se queda en las chozas a cuidar, a criar los niños, y el hombre a trabajar la tierra, y en determinada edad los chicos a ayudar al hombre a trabajar su tierra. Esto va a exigir, ¿cierto? Que el hombre va a exigirle a la mujer fidelidad. Va a querer saber que esos hijos que trabajan con él sean sus hijos. Porque además acá va a surgir otro elemento nuevo, vinculado también nuevamente a la propiedad privada, que es el derecho de herencia de esos niños. Si esos niños son del trabajador, no hay duda que son sus hijos, esos hijos heredarán todos los bienes que el hombre adulto mayor deja al morir. Con lo cual, fíjense en ustedes cómo cambian las relaciones de poder vinculadas a los roles que se van a restablecer a partir del cultivo de la tierra. Y acá sí hay una simetría entonces de quién provee alimento al núcleo, en este caso, familia. Porque ya los hijos no son del clan, sino que son de una familia, de un hombre y una mujer, la cual, la mujer sobre todo, tiene que estar y va a estar, digamos, sometida a la lealtad, a la fidelidad de ese hombre que provee el alimento a sus hijos. Entonces, los hijos ya no son del clan, sino que son de una pareja, los hijos serán trabajadores, los hijos serán los herederos de la alimentación. Entonces, fíjense en ustedes, aparece la familia, la propiedad privada,
los guerreros y todo ello vinculado a esta práctica de cultivar la tierra y de la propiedad privada, ¿cierto? La existencia de la propiedad privada. Bueno, eh, a veces yo pienso, ¿cierto? Cuando alguien reniega de la existencia de la propiedad privada, bueno, yo por lo menos no puedo dejar de pensar todo lo que fue surgiendo, todas las transformaciones socioculturales que trajo la propiedad privada. Ah, es fea, ¿cierto? Porque se rompe la igualdad con la propiedad privada. Pero esas diferencias van gestando y van haciendo necesarias distintas institucionalizaciones, distintas prácticas, y se empieza a complejizar la sociedad. Si no existiera la propiedad privada, seríamos todos iguales, pero en una situación como de comunismo primitivo. ¿Eh? No hay, no hay nadie más poderoso que otro y por lo tanto todos somos iguales, pero iguales e iguales en la nada. Bueno, obviamente se puede estar en desacuerdo con esto que estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, entonces acá, en la relación del hombre y la mujer pierde poder, pierde el derecho que tenía de elegir libremente con quién tener relaciones, cuándo, cuántas veces, en donde se le ocurre, y pasa a ser una persona dominada por el hombre, dado que este es el proveedor de alimentos, ¿no? Entonces, esta es la hipótesis de esta antropóloga que vincula la sexualidad entonces con el poder y el poder con el que provee alimento a ese núcleo que dejó de ser el clan para convertirse en una familia. Como verán también acá, algunos ya lo habrán notado, quizás otros no, la familia, entonces, no es una institución natural. ¿No? Cuando se dice la familia es una institución natural, supone en fin, que Dios nos ha creado con esa estructura, hombre y mujer, unidos para siempre, eh, padre y madre, responsable de los hijos. Esto no ha sido así, ¿no? Durante miles y miles de años no ha sido así, no ha existido la familia desde siempre. Si fuera una institución natural que Dios nos dio, bueno, tendría que haber existido antes y no aparecer justo después que aparece el cultivo de la tierra. Familia es una institución que emerge de estas prácticas de cultivar la tierra. Bueno, sé que esto, sobre todo para quienes son muy creyentes, pueden no estar de acuerdo, obviamente, ¿no? Son estudios que a lo mejor no están del todo acertados, porque son deducciones, ¿no? ¿Quién puede opinar con certeza de algo que ha sucedido 8.000 años atrás, 10.000 años atrás, 50.000 años atrás? Son deducciones. Bueno, pero claramente deducciones apoyadas en, por ejemplo, ¿cierto? En escrito de los egipcios eh, que dan cuenta de esto, ¿cierto? La escritura, justamente la escritura, también surge vinculado a necesidades de la agricultura. ¿Por qué? Bueno, porque la escritura viene también de la mano de la geometría. Al existir la propiedad privada de la tierra, existe la necesidad de delimitar desde dónde hasta dónde es de este vecino, del otro y del otro, ¿no? Con lo cual va a aparecer la medición, los cálculos geométricos
para delimitar la Tierra. También, por supuesto, al irse complejizando las instituciones, obviamente que va a surgir ya no un jefe tribal de una comunidad nómade, sino que va a haber y empieza a existir un aparato gubernamental ya más importante, más numeroso, ¿no? Si bien habrá un jefe, este jefe tiene a cargo la milicia, tiene a cargo asesores, etcétera, ¿no? Y ese aparato burocrático claramente necesitará cobrar impuestos para subsistir, ¿eh? El guerrero no va a cultivar la tierra, sino que se dedica a practicar el arte de la guerra. Y si no cultiva la tierra, tendrá que el que cultiva la tierra darle parte de lo que cultiva para subsistir. Es decir, tendrá que aportar lo que se llamará después, con impuestos para mantener ese aparato burocrático, digámoslo así, ese pequeño aparato estatal. Bueno, y para ser justos, también hay que llevar un conteo de cuánto aporta uno, cuánto aporta otro, con lo cual aparece también la contabilidad mínima, ¿cierto? Los números para poder contar y el registro, porque esto a lo mejor se hace una vez al año y tiene que quedar una memoria de cuánto, cuándo aportó quién. Entonces aparecen los símbolos que se marcan en cerámicas, en la piedra, en tablillas, van apareciendo símbolos que serán el origen de la escritura. Fíjense en ustedes entonces cómo de un solo hecho, que es el cultivar la tierra, empiezan a surgir, ¿cierto? Instituciones, la matemática, la escritura, este, todo encadenado a esto. Claro que todo esto lleva tiempo, no es que se inventó la agricultura hoy y ya mañana existía la matemática, no, lleva su tiempo, obviamente. Eh, bueno, entonces, claro, estamos hablando, ¿cierto?, de los sumerios, estamos hablando de esas civilizaciones, ¿cierto? Entonces, Omar, no sé si estás y quieres aportar, porque el profe Omar es historiador y obviamente sabe mucho más que yo de estas cosas, o si te desconectaste. Bueno, todo este periodo de la humanidad va a permanecer durante prácticamente 10.000 años, en donde, desde el punto de vista de la relación de género, el hombre es el dominante y la mujer dominada. Se atraviesa toda la época antigua, toda la época medieval, hasta que surge, ¿no?, un cambio profundo, como ya lo venimos describiendo prácticamente no sé si del primer día de clase, que es el que trae la revolución industrial, ¿cierto? Porque la revolución industrial con la revolución francesa son dos factores que dan inicio a la modernidad. Ahora, ¿por qué la revolución industrial va a promover un cambio en la relación entre el hombre y la mujer? Bueno, sencillamente porque la mujer va a ser demandada también en las fábricas. ¿Mm? Va a ser una trabajadora al igual que el hombre, con lo cual va a proveer de alimento al núcleo familiar al igual que el hombre. ¿Eh? O sea, empieza a dejar de tener ese rol de quedarse ahí en la casa. Eh, ¿Querés comentarlo? Porque no alcanzo a leer el chat. ¿Querés decirlo?
Sé que se me corta lo que escribís en el chat. No sé a qué te referís, Carlos. Ahí había hecho una observación Eliezer, que Si quiere hacerlo verbal, porque no sé que algo pusieron, pero no. ¿O querés comentarlo, Fernando? no, lo que dice Eliezer ahí en el chat es que el primer sistema de escritura fue el de los sumerios, que lo hicieron justamente para contar el tributo. O sea que como la escritura surge como necesidad de contar y recaudar los impuestos, como vos estabas mencionando, Carlos. Eso fue el aporte de Eliezer. Bueno, me alegro Ahí está porque. Omar. ¿Eh? Ahí está Omar. Omar. Bueno. Sí, me habías llamado recién, fui al baño. No, mijito, aquí hay que pedir permiso para ir al baño. No, ya estaba, Omar. Es una cuestión histórica que, como no es muy fuerte la historia, pero acá este, un alumno, no sé si es varón o mujer, confirmó lo que yo estaba sosteniendo, que te convoqué a vos para que lo ampliaras, pero eh, ya con otra voz que piensa igual que dijo lo mismo que yo, ya estamos tranquilos, que tiene que ver con el momento que surge la escritura, ¿cierto? Está muy vinculada a llevar un registro de los aportes tributarios, de los excedentes de producción y bueno, Sí, los tributos sí, que había. exactamente. Exactamente, cuando los primeros registros que se conservan, digamos, de escritura son contables, son registros contables. Eh, y eso, bueno, también es importante entenderlo como parte de la estructura de poder, ¿no? La emergencia de un grupo especializado que empieza a monopolizar la escritura y el conocimiento y la transmisión de ese conocimiento, ¿no? Y la administración Y eso va a tener también relación con el poder religioso, ¿no? En el origen de las estructuraciones diferenciadas del poder, ¿no? Y la escritura es parte del poder, eso también hay que tenerlo siempre presente, que no es solamente un dato, digamos, histórico, así aislado, sino que conforma los sistemas de poder, digamos, y son muy importantes. ¿Sería, Omar, que las mismas personas que dominan la escritura son también los religiosos? ¿Por qué lo vinculas con los religiosos? Sí, porque digamos, la administración del templo tiene que ver con los tributos y los tributos también son religiosos, tienen como un sentido religioso y quienes administran el templo y los que saben escribir son religiosos, ¿sí? Muchas veces. Entonces, también tiene que ver con el origen del poder sacerdotal, ese poder administrativo, digamos, no tan diferenciado. O sea, no es administrativo en sentido económico, sino que tiene que ver con la estructura de poder general, ¿no? O O sea que sea, tenés los tributar, guerreros y tenés los sí, sacerdotes, digamos, pero guerrero y ahí ya sacerdote. tenés. Pero tributar era considerado sagrado entonces. Y depende de la sociedad, pero sí, 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 sí. La tributación y la contabilidad tienen un origen religioso también. No solamente guerrero, digamos, ligado a la guerra, sino que está como imbricado eso. Ah, Hay, digamos, eso también es la vieja historia del origen del Estado, ¿no? Digamos, tampoco hay Estado sin escritura. O sea, si uno dice que hay coacción, ¿no? En la formación del Estado, y hay, digamos, un excedente de recursos que se acumula, pero también hay un registro, es como que en la formación de ese poder es como que es inseparable esa capacidad ah, de registrar, administrar y ejercer el poder por la fuerza. sí. Sí, sí, a mí siempre me llama la atención, digamos, que uno cuando estudia o hace análisis de todo, tiende a separar, ¿cierto? La emergencia de la escritura, la aparición del Estado, eh,
y sin embargo, No, cómo se va inclusive, articulando una cosa con otra, ¿no? claro, inclusive el tema de la agricultura, digamos, que tiene que ver con los ritmos naturales, eso también tiene que ver con el conocimiento astronómico, y ese conocimiento astronómico también está nucleado en un lugar de la sociedad que empieza a hacerse como especializado, y son esos mismos lugares donde se registra, digamos, donde aparece la escritura, etcétera, ¿no? Toda esa, digamos, es un conocimiento, digamos, también de los ritmos vitales, digamos, que tienen que ver con regir o administrar ese poder. Por eso también se habla de esas sociedades hidráulicas, ¿no? Que tienen que administrar también el recurso para el riego, ¿no? Por eso el Estado aparece en esas regiones fluviales, ¿no? En la Mesopotamia y en Egipto, digamos, porque hay como una administración del riego, Ah, digamos, ¿no? Y eso permite un mayor excedente. Pero no casualmente ahí es donde aparecen, digamos, codificadas también las primeras grandes religiones, digamos, que se empiezan a difundir y empiezan a tener también una casta sacerdotal, digamos. exactamente. Bueno, gracias, Omar, por ilustrarnos en esto, ¿no? Entonces, todo este proceso va a marcar una etapa importante del tiempo que va a venir recién a tener un sacudón, digamos, un cambio significativo con la revolución industrial. Pero no quiero dejar de sugerirle que vean un video que tenemos ahí en el aula virtual que se llama Vida María. Ese video es cortito, es de un dibujito animado eh, hecho en Brasil, está en portugués, pero o está la traducción en español o igual se comprende. Además, sobre todo es visual más que oral, ¿no? Que describe con bastante profundidad cómo es la vida rural. Yo no sé si cuando cultura urbana, cultura rural hice referencia a este video, pero lo hago ahora que estamos hablando también de esta época, ¿cierto? Con la agricultura surge claramente toda una cultura rural que va a durar miles de años. Bueno, en el video este de Vida María se observa, ¿cierto?, el papel de la mujer y del hombre en la casa. Lo que pasa es que está vinculado también al papel y el rol de la educación en esas comunidades, ¿no? Pero aparece claramente lo que es los ciclos de reproducción social, como en la vida eh, rural, la repetición, la reproducción de costumbres, de estructuras, de instituciones, se va sosteniendo generación tras generación, ¿eh? No hay cambios prácticamente entre el paso de las generaciones. Eso se ve muy ilustrativamente y muy lindo en este videíto que les recomiendo que lo observen. Bueno, entonces decíamos, con la revolución industrial, la mujer vuelve a tomar protagonismo porque pasa a ser una trabajadora al igual que el hombre, ¿no? Quizás muchos estarán diciendo no tan igual, efectivamente, no tan igual, pero por lo menos deja de estar condenada a estar en la casa y eh, puede ir a proveer del sustento al igual que el hombre. Como ya hemos dicho, ¿cierto? Lo que implicó la revolución industrial, en gran medida significó que la gente deja el campo y se va a vivir a las ciudades. Las ciudades empiezan a emerger, se consolidan como un núcleo de atracción de población muy importante. Y todos los cambios que esto trajo también, que no los quiero repetir, ¿cierto? Pero muchísimos cambios aparecieron
con la ciencia, la tecnología, cambios culturales, cambios filosóficos, cambios políticos, suceden en estos momentos. Que insisto, no lo vamos a describir porque ya han sido vistos. Bueno, la autora entonces va a sostener que al cobrar protagonismo nuevamente la mujer, protagonismo económico, va a ganar libertades que había perdido con el cultivo de la tierra. Vuelve a recuperar esa libertad que se vio sometida frente al hombre, que fue la figura proveedor de la alimentación. Ahora, la autora también realiza unos estudios, lee en el trabajo, no es que realice ella, sino que da cuenta de investigaciones que han hecho, por ejemplo, etnólogos no, perdón, estos que estudian la conducta de los animales, ¿cómo es que se llaman los? eh, bueno, se me dio el nombre. No, el etnólogo es de los que hace estudios de los vinos. Algo parecido es el nombre, si alguien se acuerda. Eh, et- no, antropólogos no. Profe, bien. No, no, Etnólogo, enólogo es el otro. el Enólogo es el de los... enólogo el de los vinos, pero los que estudian animales, ¿cómo es que se llama? ¿Biólogo? ¿Cómo? No, Que no, estudia animales, un biólogo. no, el comportamiento animal. Incluso es una rama de la psicología. Muchos psicólogos se dedican al estudio de la conducta animal. Si alguien lo puede, etólogo, ese puede ser etólogo. Si alguien lo googlea rápido. Bueno, em, ella comenta de estudios que han hecho etólogos, me suena raro etólogo, sobre las prácticas sexuales vinculadas a la alimentación entre los animales y lo que etología. Bueno, eh, a quienes les guste mucho, bueno, etólogo entonces, etólogo, etóloga, esa rama del estudio del comportamiento animal, que como les digo, muchos psicólogos se dedican a eso. Em, ¿Qué es lo que observa ella? Que es bastante habitual, no en todos, en algunas especies, que se da un trueque entre sexo y alimento. ¿Mm? El que provee alimento puede o tiene como trueque el sexo, ¿no? Ella cuenta ahí, por ejemplo, en los chimpancés es algo que se observa, creo que también incluso en algunos insectos eh, y en otros animales más, ¿no? Que eh, supongamos el chimpancé trae alimentación y el chimpancé macho y la chimpancé hembra, bueno, si quiere el alimento, tiene que ceder, ¿cierto? También se observan conductas en donde justamente las hembras, a la hora de elegir con quién reproducirse, eligen al macho joven y fuerte porque se estima, digamos, que será un mejor proveedor de alimento para las crías. Pero, ¿qué es lo que está planteando acá la autora? Que esta práctica de trueque de alimento por sexo es, eh, se puede ver no solo en el ser humano, sino en otras especies también, ¿no? Claramente que en nosotros esto es mucho más complejo y está absolutamente regulado, pautado por las tradiciones, las costumbres, por la religión, por la ley. Nosotros directamente hacer un trueque de alimento por sexo con cualquier persona, simple y llanamente le llamamos prostitución, ¿cierto? Porque el cuerpo, la sexualidad, forma parte de nuestra intimidad, de nuestra identidad. Y, bueno, será cuestión también de cada uno si brindarla
o no, a quién brindarla, bajo qué condiciones, qué sentir para brindarlo, no se puede. No es una mercancía de intercambio, eh, por lo menos lineal y directamente, ¿cierto? Como puede hacer un chimpancé, trae alimento y pide sexo. Eh, el- el- claro que existe la prostitución en los seres humanos, ¿cierto? Y dicen que es una de las profesiones más antiguas, pero así como existe esa práctica, siempre ha estado mal vista, siempre ha estado o sancionada legalmente o moralmente, ¿no? La prostitución nunca ha sido una práctica que goce de prestigio, todo lo contrario. Bueno, pero estas prácticas existen, ¿cierto? Y cómo estas dos dimensiones, la alimentación y la sexualidad, claramente tienen que ver con nuestra existencia, ¿eh? Alimentar para sobrevivir y la sexualidad para reproducirnos. No habría especie si no nos reprodujéramos sexualmente, ni existiríamos como individuos si no nos alimentáramos. O sea, son dos necesidades muy fuertes en cada uno de nosotros y en la especie toda. Necesitamos, como cualquier ser vivo, alimentarnos y reproducirnos. Bueno, nosotros al ser seres socioculturales, pautamos esto y estas pautas van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, hay cosas que permanecen más estables y otras que se modifican, ¿cierto? Ahora, tanto el sexo como el alimento, al ser tan biológicas, ¿no? Al ser tan estructurantes de nuestra individualidad y de nuestra comunidad, como impulso por lo menos, persiste, ¿eh? Van cambiando las formas, pero persiste en la existencia. Bueno, también, ¿qué más estudia? Estudia las uniones y desuniones en distintas comunidades, en distintas épocas, y qué es lo que ella sugiere, ¿eh? Esto hay que tomarlo como una sugerencia porque es una antropóloga y hizo un trabajo comparativo, lo cual no es suficiente como para decir esto es ley, ¿no? Esto es así y será así. Simplemente comentar este trabajo, hay que tomarlo como un trabajo más entre tanto. Ella hace un trabajo entonces comparativo cuya pregunta es, ¿qué lleva a una pareja a mantenerse unida o desunida? ¿Eh? Factores de unión o desunión. Y aquí ella establece básicamente dos condiciones que promueven la unión o desunión. Una es la sexualidad, tener buen sexo, podríamos decirlo, para sintetizarlo rápido. Y fíjense en qué importante también es esta otra dimensión, es el diálogo. Que una pareja tenga diálogo. No solo diálogo de qué lindo está el día y cómo describimos el día, sino diálogo de las dificultades. Poder dialogar cuando surgen problemas, desacuerdos, apelar a la palabra para intentar comprender el punto de vista del otro y bueno, sopesarlo con el punto de vista nuestro. Cuando somos muy emocionales, la emoción a veces obtura la palabra y claramente se dificulta el acuerdo y el entendimiento, ¿no? Una dimensión racional, el diálogo, y otra emocional, el sexo. Bueno, también dice otras cosas, ¿cierto? Como que si una pareja perdura en el tiempo, ello hace que esa unión se fortalezca. Es difícil, aunque no imposible, ver que se desuna una pareja que lleva a lo mejor 10, 15 años unidos. No es imposible, claramente. Seguramente ustedes conocen ejemplos también. Pero las desuniones suceden más temprano que tarde. También, y nuevamente no es imposible, las parejas tienden a permanecer unidas si existen hijos. Si no hay hijos,
hay una mayor tendencia o una estadística que indica que hay más separaciones en parejas sin hijos que parejas con hijos, lo cual es bastante, bueno, uno que tiene hijos es algo obvio porque, eh, digamos, la responsabilidad de educar a un hijo ayuda a mantenernos unidos. Bueno, con esto terminamos este tema de la relación entre el tema de la sexualidad, las prácticas económicas, la relación de poder entre el hombre y la mujer y cómo esto ha ido cambiando a lo largo del tema. Si quieren agregar o preguntar algo, si no, voy a pasar a otro tema, pero eh, dejo unos momentitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No hay comentarios? Es un tema para opinar, ¿eh? De hecho, se puede estar en desacuerdo con esta mirada perfectamente. Nosotros mismos, incluso me olvidé comentar en la última diapositiva, comentamos algunas críticas que se le hace a la autora, que es justamente el vincular la relación de poder entre el hombre y la mujer a una dimensión eh, muy vinculada al puesto de trabajo, a cómo aporta alimentación a la familia o no. Y la crítica es que las relaciones de poder entre el hombre y la mujer también tienen otras dimensiones, como la cultural. El machismo, por ejemplo, no es solo que provee eh, mayor alimento o dinero a la casa el hombre, ¿no? El machismo tiene también otras razones, otras explicaciones, y no es meramente una consecuencia económica, ¿no? Esa crítica incluso la hacemos nosotros a la autora. Brisa. Sí, igual, o sea, entiendo que la investigadora como que ha hecho un excelente trabajo y es una de las principales corrientes que se toma en cuenta y que sí hay más cosas que podemos ver y más cosas que podemos refutar, como más detalles. Como que, por ejemplo, que dice que con la revolución industrial, la mujer también se habría lanzado a ser parte de la fuerza laboral y también traer ingresos a la casa, lo cual también a su vez ha llevado al encarecimiento de los productos, en el sentido de, sabemos que con la revolución industrial se abarataron, si no me equivoco, pero hoy en día una casa no se sostiene si no tiene dos sueldos mínimo. Y eso tiene que ver en base a este suceso de que ahora que los dos trabajan, ingresa más dinero, pero también sale mucho más dinero. Y también destacar el hecho de que si bien la mujer salió a trabajar y está ejerciendo roles de hombre, por decirlo ahí de alguna forma en el contexto aquel tan viejo, em, las responsabilidades de la casa en ese momento seguían siendo de la mujer. La mujer seguía cuidando de los niños, seguía haciendo la comida, etcétera. O sea, se le dio todavía mucho más trabajo porque la situación económica lo ameritaba. Exactamente. ¿Y qué otra cosa quería decir? Eh, ahí está. Y también de que creo que fue en la Segunda o la Primera Guerra Mundial que pasó un fenómeno muy curioso que creo que pasó más que nada en Estados Unidos, de que ahora que la mayoría de los hombres se habían ido a la guerra y no había hombres que trabajasen o que hiciesen las cosas, muchas mujeres que habían estado relegadas todo este tiempo a la casa empezaron a salir a trabajar y ya después de eso, cuando sus hombres volvieron, como que ya habían conocido esto de cómo se trabaja y muchas veces no abandonaron sus puestos de trabajo. Y esa es una corriente pequeña, pero es muy importante porque cambió la psicología de la sociedad. Eso. Exacto. Muy bien. Bueno, gracias, Brisa. Bueno,
Damos vuelta a la página y pasamos a otro tema. Este tema que vamos a ver ahora, justamente lo están viendo en el práctico, que está vinculado a las tecnologías. TIC significa tecnologías de la información y el conocimiento, que para muchos, ¿cierto?, sería el tercer gran cambio que se puede observar en la historia de la humanidad, ¿eh? Uno claramente es la agricultura, con todo lo, como ya vimos, ¿cierto?, todo lo que la agricultura trajo. Luego la revolución industrial, y ahora estaríamos viviendo una nueva era de la mano de estas tecnologías que tienen que ver, ¿cierto?, con Internet, con el celular, con la computadora, etcétera. Estas tecnologías eh, son controversiales, ¿cierto? Porque si bien son muy útiles, eh, también tienen sus riesgos de ser utilizadas por sectores muy poderosos, el Estado, los gobiernos, las grandes empresas, para, bueno, lograr sus objetivos. Lo que nosotros les vamos a presentar acá lo hemos sacado de el chat GPT. Chat GPT, versión la 04, y lo hemos hecho así para, para que ustedes vean que lo que vamos a decir no es una opinión nuestra, a pesar de que coincidimos en todo lo que vamos a señalar, sino que lo hemos extraído de una inteligencia artificial que claramente forma parte de las TICs y que, bueno, no es la opinión de un investigador o de un profesor, sino lo hemos sacado de ahí, de ChatGPT. Eh, pero eh, antes de comentar lo que allí fuimos sacando, ¿cierto? Hacer una breve mención al concepto de posverdad que ustedes están viendo ahí en la actividad práctica, y conectar el concepto con lo que venimos trabajando desde un principio, ¿cierto? Porque nosotros hemos estado señalando dimensiones humanas como la emoción y la razón, siempre vinculado a prácticas sociales, a formas de organización, a el papel del Estado, a momentos históricos, mencionado, por ejemplo, ¿cierto?, que la época medieval es una época en donde las creencias que forman parte de esta dimensión emocional son predominantes, y que la época moderna es una época en donde la razón pasa a ser la dimensión, la facultad humana que se torna instrumental y organizadora de esa época. Y así hemos estado viendo, ¿cierto? Cultura urbana, cultura rural, lo mismo. Eh, Cuando se habla de verdad, este tema, ustedes lo van a ver en filosofía, porque es el gran tema de la filosofía, lo ha sido durante muchísimo tiempo. Desde cómo llegar a la verdad, ¿cierto? Desde la percepción, desde la razón, etcétera. Toda esa discusión que ustedes van a ver o ya han visto en filosofía, ha sido patrimonio de esa disciplina, por decirlo de alguna manera, hasta ahora que aparecen estas tecnologías que manipulan la verdad con un propósito social, ¿no? Entonces, pasa a ser también un tema nuestro esta cuestión de la posverdad, en virtud de que ya no es solo un debate de qué facultad nos acerca más a la verdad, sino cómo la verdad ha sido sacrificada o es sacrificada en pos de otros intereses, intereses políticos, intereses económicos, intereses de distinta índole,
ya no importa la verdad, sino que lo que importa es hacerte comprar una cosa, hacerte votar tal cosa, y por eso la posverdad, ¿cierto? La verdad deja de ser un valor para ser un instrumento de manipulación. Bueno, eh, y en esta manipulación, claramente, las TICs, las tecnologías de la información y el conocimiento, son una herramienta, un medio de utilización. Nosotros le preguntamos, le fuimos haciendo preguntas al chat GPT de ventajas y desventajas de estas tecnologías. Bueno, claramente que hay muchas ventajas y también desventajas, ¿no? Las ventajas, ¿cuáles son? Bueno, la facilidad de acceder a información. Piensen ustedes que ya incluso el diario de papel está tendiendo a desaparecer porque uno rápidamente se conecta a un diario digital o una radio y se permanece informado, pero informado no solamente de lo que pasa en la realidad, sino de estudios, ¿sí? Uno se forma también con información que está al alcance de la mano. De manera, fíjense en ustedes recién, les dije, ¿por qué no googlean cómo se llama quien hace estudios de comportamiento animal? Y ahí al instante ya pusieron, ¿no? Cuando antes esto, no sé, había que ir a buscar un diccionario y un diccionario especializado, quizás a la biblioteca, para poder responder a esa pregunta. Esto indudablemente que es muy potente por todo lo que implica, ¿cierto? Acceder a información también de otra índole, información que, por ejemplo, hace a la calidad de vida, información sobre nuestra salud, sobre medicamentos, sobre hábitos, sobre qué, qué, en fin, qué tipo de frutas, de verduras nos hacen bien, información que tienen que ver también, por ejemplo, con la calidad de las instituciones que vivimos. Deberíamos, por ejemplo, nosotros, si quisiéramos saber cómo se administra el presupuesto de la universidad, nuestra institución, buscar, googlear, ver en la página web de la universidad y allí debería estar, yo hace un tiempo la verdad que no lo hago, se solía hacer, que era información pública, poder acceder a cómo se gastan los dineros en la universidad. Esa información, ese acceso a la información, bueno, supone también calidad institucional, porque quien maneja el dinero sabe que tiene que informar y por lo tanto ese control opera como un, un cuidado para hacer las cosas bien, ¿cierto? O estar informado para participar de eventos, para brindar la opinión. Por ejemplo, nosotros tenemos órganos de gobierno en la facultad, en el superior. Estos órganos de gobierno, antes de sesionar, informan cuál es el temario que se va a tratar. Si hay un tema que a nosotros nos interesa, podemos ir, levantar la mano, nos van a dar la palabra y opinar. Con lo cual también la información contribuye a la participación ciudadana. Bueno, es decir, tener acceso a la información, poder estudiar incluso con las tecnologías, hacer carreras, son puertas, son ventanas que nos conectan con la realidad de una manera nunca antes ni imaginada. Eh, Así que todas estas ventajas son muy, muy importantes, muy significativas y de alguna manera hay quienes plantean, ¿cierto? Promueven
la democratización de la sociedad. ¿Por qué? Relativamente, esto no está dicho acá por el chat GPT, sino que lo agrego yo, pero tampoco es una opinión mía, es una opinión que muchos entienden que es así. Eh, Tener acceso a Internet, bueno, por supuesto que hace falta un dispositivo y hace falta estar conectado a Internet, ¿cierto? Pero eh, no es muy caro tener un dispositivo. De hecho, hay un estudio que indica que en Argentina hay más o menos 2 o 3 celulares por habitante. O sea, que prácticamente todos tenemos celulares. Ahora, sí puede tener un costo comprar datos si es que no hay redes oficiales con acceso libre. Bueno, hay muchas, en la universidad misma tiene acceso libre por si alguien no pudiera, por ejemplo, comprar datos para estar conectado. Bueno, el gobierno también, etcétera. ¿Esto qué significa? Que significa que el acceso a la información eh, no impacta tanto nuestra condición social para acceder a ella, ¿eh? Que cualquiera, casi cualquiera, puede estar informado, casi cualquiera puede hacer una carrera virtual, por ejemplo, sin que las limitaciones económicas sean un impedimento. Y esto democratiza ciertos derechos que antes estaban más limitados por la capacidad económica que teníamos. Democratiza también el proceso de toma de decisiones. No es que exista un sector social que está más informado que otro. Cualquiera puede estar informado de lo que sucede. Y nuevamente, ¿cierto? Sin que la capacidad económica sea un filtro para decir los sectores populares no pueden acceder a la información. No, sí acceden a la información, igual que los sectores más pudientes. Con lo cual, una gran ventaja también sería que facilita un proceso de democratización social, ¿no? Entre comillas, porque ahora vamos a empezar a comentar algunas desventajas que vienen de la mano, ¿cierto?, de la utilización de las tecnologías de la información y el conocimiento. Una de estas desventajas es que las mismas suelen utilizarse para desinformar o lo que esto que se conoce como las fake news, ¿verdad? Las falsas noticias eh, como un elemento de manipulación que, bueno, uno no se da cuenta, por lo menos en principio, que es una noticia falsa, ¿cierto? No sé, cualquier tipo de noticias. Supongamos una campaña electoral, el candidato A, decimos que el candidato A es drogadicto, ¿no? ¿Cierto? Lo cual puede que sea cierto, pero puede que no. Pero en el caso que no lo sea, uno ve eso y dice, bueno, esto es una mentira. O lo que es más común, que esto sí lo podemos ver muchísimo, yo por lo menos lo veo mucho, el tema de la guerra entre, entre Rusia y Ucrania. Es notable cómo, cómo hay información totalmente distinta según a quién uno está, quién se está conectando o de dónde proviene la fuente de información, ¿no? Eh, bueno, es conocido el dicho este que en las guerras la primer víctima es la verdad. Se informa engañosamente por el impacto que este tipo de información puede tener en los procesos de toma de decisión, sobre todo de los gobiernos, ¿no? Porque qué impacto podemos tener nosotros, cada uno de nosotros, que nos estén mintiendo quién va ganando si Rusia o Ucrania. Pero sí puede tener impacto en el gobierno si cree que va ganando uno u otro.
Con lo cual, la falsa noticia es una herramienta muy utilizada, ¿no? Otra forma de manipular la información es algo parecido, que se denomina las deepfakes. Eh, Esto es más profundo que la fake news, porque ¿qué son estas deepfakes? Acá ya hay un engaño mayor a simplemente mentir, sino que, por ejemplo, y esto tengan cuidado porque está sucediendo, de repente, supongamos, le suena el celular y es un amigo, una amiga, un pariente que le está haciendo una videollamada. Ustedes ven la persona, es la voz, y sin embargo lo que le dice es que está en un aprieto urgente que necesita 50.000 pesos, que por favor se lo mande porque tiene, no sé, inventa una historia, ¿cierto? Tiene que comprar un medicamento ya porque está grave un pariente. Por favor, mándame, después te lo devuelvo, mándame, haceme el favor, mándame esa plata. Y uno está viendo la persona, su voz, y justamente hacen una videollamada para que uno no dude de que es Juancito Pérez, mi amigo, que me está pidiendo plata. Sin embargo, eso está montado con la inteligencia artificial. O sea, hoy se puede hacer hablar a una persona, aparecer a esa persona y engañarnos, ¿cierto? Una persona que uno tiene confianza, que nos pide algo y se nos cruza por la cabeza que es una construcción falsa. Bueno, este tipo de estafa económica también, por supuesto, que se utiliza de otras maneras, políticamente, por ejemplo, ¿no? En, en la elección pasada se veía un candidato, se mostraba un candidato muy drogado, este, hablando muy drogado, bueno, y era todo un montaje hecho con inteligencia artificial para, por supuesto, desacreditarlo. ¿Eh? ¿Cómo vas a votar a alguien? ¿Cómo vas a este, votar a esta persona? Mira lo que es, ¿cierto? Eh, o sea, no solamente se puede utilizar para una estafa económica, se puede utilizar para desacreditar a alguien o para acreditarlo, ¿eh? Mostrarle actitudes que no tiene también, ¿verdad? Bueno, es decir, la información pasa a ser un elemento de manipulación para buscar determinados efectos. Otro modo es el sesgo en los algoritmos. Estos son programas de computadora, por supuesto, que hacen búsqueda, sobre todo en las redes sociales, de nuestros clics o de nuestros sitios que nos interesa observar. Qué sé yo, por ejemplo, muchos de ustedes saben de lo que, más que yo de lo que estoy hablando, pero por ejemplo, a mí me llama la atención que, no sé, si tengo que, supongamos, ¿cierto? Esto lo invento, tengo que ir a Mendoza al médico y entonces busco algunos hoteles a ver qué hotel parar. Hago esa búsqueda. Termino de hacer esa búsqueda y me empieza a llegar publicidad de hoteles en Mendoza. No, uno dice, pero qué linda casualidad, ¿cierto? Justo lo que estaba buscando. Y no hay ninguna casualidad, sino que son estos sistemas que, en virtud de lo que a uno le interesa, nos brindan después información de esa, ¿no? Este, Ahora, ¿qué problema hay? Uno puede decir en esto, entonces, si es un beneficio. Si justo yo estaba buscando hoteles en Mendoza y me informan sobre hoteles en Mendoza. Bueno, el tema es cuando esto se traslada
a otras cuestiones, ¿cierto? Supongamos yo por casualidad le di estuve mirando a, no sé, un candidato a gobernador determinado, ¿cierto? Pasó y me quedé mirándolo. Y bueno, y por haberme quedado mirándolo, lo que empieza a suceder es que me empieza a llegar más y más y más y todo el día información de ese candidato. Brisa. Un hecho importante que pasa principalmente con las generaciones que estamos más conectadas en las redes es de que, uno, esta información se vende. Es decir, que hay alguien que, además de que está recolectando toda nuestra información, está lucrando con ella. Y aparte de eso, es que nosotros estamos respondiendo encuestas y preguntas que a nosotros nadie nos ha preguntado. Entonces, si por ejemplo, supongamos que hay una nueva empresa que quiere vender un celular, ¿no? Y el público objetivo somos personas como yo, supóngase chicas, que están en la uni y que tienen aproximadamente esta edad. Bien. Todas estas empresas que tienen todos estos mis datos, se los van a vender a esta empresa y esta empresa va a sacar como de, este sujeto le gusta tal, 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 tal. Entonces yo sé que para mi celular, yo por ejemplo, se lo tengo que hacer rosita con una gran cámara y una gran pantalla porque le gusta mucho pasar tiempo en Pinterest. O sea, estamos respondiendo encuestas que nadie nos pregunta y están lucrando con nuestra información y lo están haciendo para vendernos cosas con las que nosotros podamos quedarnos pegados más tiempo. Puede ser desde un celular o hasta la creación de nuevas aplicaciones, porque ahí también se habla de todas nuestras necesidades, de con qué tipo de personas queremos conectar, qué tipo de cosas nos llaman la atención, qué colores, etcétera. Tal cual. Bueno, justamente lo que viene después, que lo que estás diciendo, es lo que iba a comentar después. Pero Ay, perdón, profe. no, no, viene perfecto. Yo agregaría que no es que exista una persona mirando qué consumís, qué miras vos, sino que son los famosos bots, la Mm, abreviación de robots, con estos algoritmos que van haciendo este seguimiento y este chequeo y nos van segmentando. Este concepto de segmentación por edad, por gusto, por clase social, por zona, justamente por las cosas que uno va mirando y opinando y diciendo, a uno lo van clasificando. E insisto, no es que exista alguien encargado de hacernos un seguimiento personal a nosotros, pero sí programas, estos algoritmos, que nos van situando. Entonces, este claro, es nivel, la capacidad de compra también claro, sí, de la clase son tres, social. tres cosas esencialmente las que interesan de nosotros. Tres temas. Uno, con lo que estás planteando, consumidores. Nosotros gastamos, consumimos y por lo tanto generamos interés en empresas, en grupos que necesitan vender cosas. Entonces, somos consumidores y eso genera todo un interés. El segundo tema, votamos, con lo cual ese poder de votación que tenemos pasa a ser también un dato importante que algunos partidos o dirigentes quieren tener y están dispuestos a comprar esa información y a tratar de orientar nuestras decisiones. Entonces, consumidores, ciudadanos. Y la tercera dimensión que interesa y preocupa como seres humanos a empresas es la actividad delictiva. Es decir, qué tan, y acá esencialmente el narcotráfico y el terrorismo suelen ser temas de preocupación para el Estado, obviamente para evitar, ¿cierto? O atentados o controlar el narcotráfico. Con lo cual también el Estado puede usar o pagar para contar con esa información, en este caso para prevenir, evitar que, bueno, que el narcotráfico crezca o que surjan hechos de violencia no queridos. Con lo cual, digamos, por eso somos personas, porque uno puede decir, ¿a quién le interesa
lo que yo pienso, lo que yo consumo, lo que yo voto. No, sí, interesa y mucho. Uno no, pero al existir estos programas que pueden manejar la información de todos, claramente que se convierte en un granito de arena, pero que si alguien puede manejar toda la playa, por seguir con la metáfora del granito de arena, se convierte en algo muy valioso, muy significativo. Este, bueno, entonces, pero acá, digamos, no es que las empresas van a generar, que lo podrían hacer también, ¿cierto? Supongamos un partido político que quiera hacer ganar a su candidato. No va a mandar un mensaje a cada uno de nosotros en virtud de nuestra historia en las redes, pero sí van a contar con, supongamos, 40, 30, 50 mensajes. Y cada uno de estos mensajes o tipos de mensajes van a ir dirigidos según el segmento en que nos ubique. Este concepto de segmentarnos, los primeros que empezaron a segmentar fueron en el plano económico, ¿cierto? Supongamos que uno tiene, no sé, fabrica perfume y es un perfume, tenemos perfume de altísima calidad, perfumes no tan altos y perfumes económicos. Entonces lo que queremos es que el de la publicidad que armemos, el de altísima calidad, no vaya a todos, sino que vaya al sector que puede acceder a ese perfume. El perfume económico que vaya al sector que puede consumir. Entonces se segmenta a los consumidores y se orienta la publicidad en función del segmento de pertenencia. Bueno, esto en el plano político, social, se ha complejizado mucho más y existen segmentos en virtud de nuestras opiniones, de nuestros gustos, de donde vivimos, de los likes que damos en las redes sociales, de las cosas que observamos, de las cosas que nos detenemos 2 minutos. Entonces todo esto nos va clasificando en segmentos. Y luego, una vez que estamos segmentados allí, se empieza a orientar la publicidad en este caso, porque estamos hablando de publicidad, ¿cierto? Ahora, sin nosotros eh, percibir que se nos está brindando esa información, sino que lo que creemos es que nosotros le estamos buscando. ¿Eh? Aparece esta sensación de que no es algo que nos viene, sino que nosotros la buscamos, ¿no? Con lo cual queda solapada la manipulación que hay de la utilización que se hace de esto. Bueno, otro tema, quizás el tema más importante acá, es el de la manipulación emocional. Es el tema que más preocupa a nosotros y creemos que a ustedes como futuros psicólogos es también un tema de interés. ¿En qué consiste este tema cuando hablamos de manipulación emocional? Consiste en lo siguiente, digamos, uno obviamente que uno piensa que lo que está sintiendo es genuino. ¿Eh? Hay una persona que dice una cosa y uno siente bronca. Lo que menos se nos va a cruzar por la cabeza es que esa bronca que sentimos ha sido manipulada para sentir esa bronca, sino que responde claramente a la aparición de fulano de tal. ¿Eh? Sin embargo, hay formas de manipular las emociones. Eh, Acá yo me estaba acordando, y que ustedes seguramente ya han visto, eh, a Skinner, este psicólogo que trabajó con el condicionamiento de refuerzos y castigos, ¿cierto? Que veía cómo los animales, la paloma, ¿cierto? Tendía a apretar la palanquita
de la jaula que le daba el alimento, ¿cierto? Entonces, la idea ¿cuál es? Que si uno hace una conducta, viene el refuerzo. Por lo tanto, repite la conducta porque viene el refuerzo. Refuerzo de Skinner. O si, no sé, la ratita iba a una zona de la jaula, le daban un golpecito eléctrico. Entonces, no iba más para evitar el castigo. O sea, uno hace cosas por refuerzo o deja de hacer cosas por el castigo. Ahora, lo que no vio Skinner y lo que se está viendo ahora, algo que viene de mano de quienes hacen neurociencia, es que hay emociones que son adictivas. La adicción, cualquier tipo de adicción que estemos tratando, sea alcohol, droga, alimento, el cigarrillo, en fin, la- el juego, la adicción ludopática, creo que se llama. Cualquier adicción está vinculada a una hormona, a una única hormona. Por eso las adicciones se parecen tanto, ¿cierto? El que tiene adicción al juego es parecido al que tiene adicción al alcohol, porque la droga que se incentiva, que se desata, creo que es la dopamina, es la misma. Bueno, lo que se está viendo, se está probando, es que hay emociones negativas que son adictivas. En determinado nivel, por ejemplo, de sentir estrés, ese sentimiento de estrés genera adicción. Ansiedad, odio, bronca. Es decir, emociones negativas pueden llegar a ser adictivas. Esto, que hoy se sabe, es usado también para promover manipulación política y comercial en las redes sociales, ¿no? Alguien que siente ansiedad por algo, resulta que se engancha con eso y le da y vuelve a ver eso que le genera ansiedad y vuelve a ver y vuelve a ver y ve y está vinculado a estas emociones negativas. Em, este nexo con sentir bronca por alguien, eh, aunque parezca, aunque parezca extraño a estos temas del condicionamiento de Skinner, porque Skinner planteaba que lo desagradable uno lo evitaba, ¿cierto? El castigo uno lo evitaba. ¿Cómo vamos a engancharnos con el estrés? ¿Cómo vamos a engancharnos con la ansiedad? ¿Cómo vamos a engancharnos con aquello que nos genera pánico, temor, bronca, odio? Bueno, nos enganchamos porque en determinado nivel estas emociones desatan la dopamina. Con lo cual hay una manipulación emocional de esta índole también. Bueno, otra forma, ¿cierto? Otros cuidados que hay que tener, ¿no? La vigilancia y el control social. Vigilancia masiva, es un poco lo que venimos hablando, ¿cierto? Cómo las TIC permiten a los gobiernos este, evitar o saber o controlar donde puede haber un riesgo, donde se genera, puede suceder un hecho violento, para lo cual se necesita una vigilancia masiva de todos. Eh, yo recién, por ejemplo, que usé la palabra terrorismo, seguramente esa información ha pasado por algunos programas para analizar con qué sentido usé esa palabra, ¿cierto? No tengo dudas que eso sucedió. Así hay conceptos, hay palabras que forman parte de, como que se hace una profundización y un análisis de el riesgo que puede tener tal o cual persona que está diciendo tal cosa, ¿no? Una cosa que por suerte nosotros no conocemos, ¿eh?
por ahora por lo menos, es lo que se llama el crédito social, que sí se usa en China, que es que a partir del perfil de ciudadano que somos, si somos ciudadanos disciplinados, no somos opositores, gozamos de crédito. ¿Qué significa gozar de crédito social? Bueno, significa que podés usar, no sé, tener acceso a instituciones públicas, poder usar tarjetas de crédito, poder hacer cosas que si no tenés ese aval, ese crédito social, claramente te ves restringido. Y obviamente ese crédito social te lo da el gobierno en virtud de cuán disciplinado sos, eh, cuánto nos rompes, ¿cierto? Cuánto aceptás el orden social determinado. Bueno, esto, eh, yo realmente si hubiera leído esto hace, no sé, 20 años atrás, diría, esto es ciencia ficción, ¿no? No, es imposible. No, lamentablemente no es ciencia ficción y se da. Bueno, otro punto que tiene que ver con este tema de la manipulación es la polarización y radicalización que se promueve en las redes, ¿cierto? Que tenía mucho que ver con lo que decía recién sobre la manipulación de las emociones. Hay una amplificación de situaciones que generan contenido emocional, las que sea, ¿cierto? Una persona gritando como un sacado, insultando, es notable, ¿cierto? Yo la verdad que no me conecto casi nunca con el tema de las redes sociales, pero sí sé que me dicen, ¿verdad? Cómo se insulta permanentemente, ¿no? Hay como una adicción a insultar, a agredir a los otros. Parece, para mí es algo tan extraño, pero ¿qué sucede, no? El plantear la violencia, la agresión como una cosa que cotidiana, sucede, ¿cierto? Independientemente de si es de una línea, de otra, si es hincha de Boca, hincha de River, no sé, en múltiples temas, rápidamente aparece la desacreditación del otro, ¿no? Muy breve, se desacredita, se insulta a las personas. Bueno, otro tema de manipulación es el uso de datos privados, personales, la explotación de esos datos, que también, ¿cierto? Lo veníamos diciendo, y acá está más descrito, ¿no? El caso más resonado, incluso como decía Brisa recién, ¿cierto? Datos que se venden. Hay un video ahí que ustedes pueden buscarlo en YouTube, que es el escándalo del Cambridge Analytica, ¿no? Esto significó cómo Facebook muestra que sus ingresos, ¿por qué Facebook? Uno se tiene que preguntar, es una de las empresas que más dinero este, recaudan si uno no paga matrícula ni aparece a veces publicidades. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, acá muestran que el dinero sale de la venta de información que hace Facebook o que hacía, no sé si seguirá haciéndolo, con los datos de los usuarios, ¿no? Fortunas de las empresas que más facturaban en el mundo por venta de datos. ¿Datos a quiénes? Nuevamente, datos a partidos políticos, a empresas y a Estados. Eh, Ahora, eso uno cree que lo hacen sin el consentimiento de uno. Sin embargo, generalmente, no sé, si uno abre una cuenta de Facebook, entre los aceptar que uno pone, está el ceder información de
las visitas que uno hace a las distintas páginas y de lo que uno dice. Uno acepta que esa información personal sea utilizada después por estas empresas. Con lo cual, al dar ese consentimiento, quedan estas resguardadas de decir, se está violentando mi intimidad. Te responden, no, si vos diste tu consentimiento para usar esta red. ¿Querés usar esta red? Instagram, ¿querés usar TikTok? ¿Querés usar Facebook? Tenés que aceptar que después podamos utilizar la información de tu visita o tus utilizaciones. Bueno, ¿qué otros riesgos tenemos? El robo de identidad o violación de la privacidad. Que son cosas que de alguna manera venimos planteando, ¿cierto? Utilizar nuestros datos, sobre todo acá en el tema bancario, es muy riesgoso que accedan a nuestras cuentas y no solo para sacarnos el dinero el poco dinero que podemos tener en una caja de ahorro, sino hacernos hacer compras con, por ejemplo, nuestras tarjetas de crédito y después, obviamente, tener que pagar esas compras que hemos hecho. ¿Eh? Tomaron nuestros datos, nuestros códigos y los utilizaron. Eso es, digamos, un robo de identidad. Usar nuestra imagen, nuestros DNI, nuestras cuentas y hacer eh, o compras o delitos. Usar nuestra identidad para cometer una extorsión, por ejemplo. Algo gravísimo que nos puede llegar a costar años de cárcel hasta que probemos que no hemos sido nosotros, sino que nos usaron sin malavidamente, ¿cierto? Bueno, eh, ¿qué más le preguntamos al chat GP3? Le preguntamos si había sectores sociales más vulnerables a la manipulación que otros, y claramente que los hay. No hay sector, de hecho, si ustedes se ponen en el chat GPT y hacen esta pregunta, van a ver cómo todos somos vulnerables, lo que pasa es que algunos más vulnerables que otros. Obviamente, ¿quiénes son más vulnerables? Los niños, ¿cierto? El riesgo de ser manipulados. Los jóvenes, adolescentes y los adultos mayores. Si pensamos en términos de edades, son sectores muy vulnerables a la manipulación. En términos de clases sociales y los sectores más carenciados, suelen ser a veces también más ingenuos, más crédulos y con lo cual se convierten en sectores de riesgo de manipulación. ¿Cómo evitar? También le preguntamos, bueno, ¿cómo evitar? ¿Qué se puede hacer para atenuar estas manipulaciones, estos controles? Bueno, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, buscar varias fuentes, confrontar distintas miradas. Por más que uno sienta atracción, por ejemplo, por pensando en quién votar. Yo voy a votar a tal porque me gusta tal. Haz el esfuerzo y escuchar lo otro. Abrí un poquito la posibilidad de ver otros puntos de vista. Esto es saludable, es bueno, sea cual sea la tendencia o el impulso que nos surge espontáneamente, ¿eh? Porque ojo con eso, ¿cierto? Ojo con creer que lo que sentimos es genuino. Entonces, abrirnos a escuchar a otros, a informarnos de otras fuentes. Eso es algo que podemos hacer para atenuar, no digo que vamos a revertir, porque no, creo que no lo vamos a lograr, pero sí para atenuar la posible manipulación que se está haciendo sobre esto, ¿no? Sobre nuestras emociones. Porque claramente cuando tomamos una decisión, ya sea comprar, ir, dejar de ir, votar, apoyar, dejar de apoyar, todas esas decisiones, vale más no la razón, sino la emoción.
Bueno, con esto concluimos el tema de las TICs y también el otro tema que vimos de Ellen Fisher. No sé si tienen comentarios, opiniones, eh, qué hacer. Los escucho, quedan unos minutitos todavía, podemos usarlo.